Buenas tardes. La charla de hoy está a cargo de el doctor Manuel Domínguez de la Iglesia. Manuel hizo su doctorado en la Universidad de Sevilla y actualmente está trabajando en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. El título de la charla lo pueden ver ahí en pantalla. Les recordamos que esta charla es parte de la sesión especial de polinomios ortogonales y funciones especiales. Es parte de la reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Eh, la organización de la sesión nos indica que estas charlas van a ser transmitidas en algún momento en junio por YouTube y la sesión de preguntas va a ser una sesión en vivo. Tentativamente se va a llevar a cabo el 14 de junio de las 12 a las 14 horas. Adelante, Manuel. Pues muchas gracias, Luis, y a los organizadores de esta sesión especial. Aun en tiempos difíciles, pues es bueno que sigamos manteniendo la actividad mediante este tipo de congresos. Entonces, mi charla, ahí está el título, ¿no? Va a estar referida en términos, o voy a hablar en todo momento de lo que son de cadenas de Markov a tiempo discreto, y lo que me voy a centrar es en diferentes factorizaciones estocásticas que admiten esas matrices de transición de probabilidades que vamos a ver ahora mismo, que son tridiagonales o, en otras palabras, de matrices de Jacobi en el contexto de polinomios ortogonales. Voy a dividir la charla en tres partes que corresponden a tres artículos diferentes que llevo trabajando desde los últimos 3 años en colaboración con Alberto Grunbaum y una estudiante mía, Claudia Juárez. Voy a comenzar con lo que son las factorizaciones LU o UL. Primero vamos a centrarnos en cadenas de Markov o en procesos, en cadenas de nacimiento y muerte en los enteros no negativos. En la segunda parte lo extenderé al caso de todos los enteros. Y por último hablaré de un nuevo tipo de factorizaciones que se llaman de tipo absorbente reflectante, en ese caso para también estados en los enteros. Bueno, la primera parte consideramos una clásica cadena de Markov o cadena de nacimiento y muerte con este diagrama de acá, donde las transiciones son solo posibles entre estados adyacentes o en el mismo estado. Entonces, ese tipo de procesos estocásticos queda caracterizado por lo que se llama una matriz de transición de probabilidades, la cual es una matriz tridiagonal, donde ahí ponemos todas las probabilidades posibles y que tiene la característica de ser estocástica, significando que las entradas son no negativas y la suma de cada una de las filas tiene que ser idénticamente 1 para que sean unas probabilidades. Bueno, entonces cuando estamos en los enteros no negativos, en este trabajo lo que hicimos es buscar factorizaciones de tipo UL o LU estocásticas, con la condición de que cada uno de los factores sea a sí mismo una matriz estocástica. Entonces, de la forma, por ejemplo, en la UL, pues lo que queremos es que el primer factor sea upper diagonal, o sea, bidiagonal superior, y el PL, que está de acá, sea lower diagonal o bidiagonal inferior. Lo mismo para el caso de la factorización LU, pero en ese caso pues cambiamos las notaciones con un wiggle, le añadimos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a poder asegurar que esa factorización estocástica existe? Y eso es lo que viene en el siguiente teorema. En el primer caso, en el caso en el que hacemos una factorización UL, pues en este caso tenemos un parámetro que está libre, que es el que está en la esquina, el I0, y esa factorización va a ser posible si ese parámetro se elige no negativo y está acotado por arriba por una fracción continua que se construye en términos de los coeficientes de probabilidad AN y CN alternados, uno y otro y uno y otro. Bueno, eso es posible si esa fracción continua es convergente y además es menor estricto que 1, en cuyo caso tenemos que asumir que las convergentes correspondientes a esa fracción continua, si se escriben de forma de fracción, pues tenemos que asumir esta condición para que ocurra esa convergencia.
Esta condición no es tan restrictiva porque pasa, por ejemplo, en el caso en el que la fracción continua se construye en términos de lo que se llama una chain sequence, ¿no? Una cadena de secuencias. Para el caso LU, esta factorización es única, es estocástica, y para que sea estocástica lo que tiene que ocurrir es que la fracción continua esa ya sea exactamente no negativa, al igual que antes. Bueno, la aparición de este parámetro libre en el caso UL y LU era ya bien conocido, ¿no? Anteriormente. Pero en este caso la peculiaridad es que estamos exigiendo que cada uno de esos factores sea a su vez estocástico. Bueno, la prueba mayormente está basada en la relación que tienen los coeficientes originales con los coeficientes de la factorización. En particular, son estos de acá, y de estos dos pues, se obtiene cierta relación de recurrencia para los parámetros yn y sn, y ahí de ahí vamos viendo que van apareciendo alternadamente esos coeficientes. Más o menos esa es una idea de la prueba. Bueno, cuando tenemos este tipo de factorización estocástica, nos preguntamos, una clásica pregunta es, ¿qué pasa si hacemos una transformación de Darboux? La transformación de Darboux es bien conocida en el área de polinomios ortogonales y consiste simplemente en invertir el orden de multiplicación. La interesante que tenemos en esta situación es que cuando hacemos la transformación de Darboux, lo que tenemos son nuevas familias de cadenas de nacimiento y muerte a tiempo discreto, tanto en el caso UL como en el caso LU. En el primer caso, en el UL, tendremos familias de estos procesos de nacimiento y muerte, mientras que en el caso del LU, pues la factorización es única, ¿no? Otra pregunta clave es cómo identificar las medidas espectrales asociadas a cada una de las matrices de la transformación de Darboux. Esto también es conocido porque, bueno, si llamamos sí la matriz espectral, o perdón, la medida espectral asociada digamos, al operador tridiagonal de Jacobi, que sabemos que siempre existe y que va a ser único por el teorema espectral o por el teorema de Favart para polinomios ortogonales. Entonces esa medida espectral va a estar soportada en el -1, 1. Eso pasa por la condición de que la matriz es estocástica, pero podemos aplicar toda la maquinaria del teorema espectral para ver la existencia de esa medida. Entonces, en el caso de transformaciones de Darboux, volvemos a tener matrices tridiagonales de Jacobi, y en esos casos, en el caso UL, es bien conocido que la medida asociada a esa transformación es lo que se llama una transformación de Jeronimus, asumiendo que el momento -1 de la medida espectral es finito, y esa transformación de Jerónimos es básicamente dividiendo la medida original entre x y añadiéndole una delta de Dirac en el punto cero. Algo parecido pasa en el caso en LU, pero en este caso la medida espectral va a ser lo que se llama una transformación de Christoffel multiplicando la medida original por x. ¿Okay? La utilidad que tiene este tipo de medidas espectrales es que podemos determinar lo que se llama la fórmula de Carlin-MacGregor, que es una representación integral para calcular de manera más directa las transiciones de probabilidades de la correspondiente cadena de nacimiento y muerte. Y como en el caso de las transformaciones de Darboux conocemos las transformaciones, pues de vuelta vamos a tener su expresión explícita de esas transiciones de probabilidades en n pasos. ¿De acuerdo? Bueno, una de las utilidades de esta transformación o de esta factorización estocástica es que si escogemos las factorizaciones estocásticas de manera adecuada, básicamente lo que hacemos es dividir el experimento original en una consecución de dos experimentos independientes. Y si cada uno de estos experimentos independientes es más sencillo de modelar, pues entonces podemos obtener un modelo asociado a la cadena de nacimiento y muerte original, pero mucho más simplificado, sobre todo cuando esos coeficientes no son sencillos de manejar. Un ejemplo de eso es el ejemplo de los polinomios de Jacobi clásicos, ¿no? En el intervalo 0,1, normalizado de tal manera que en el 1 valga igual a 1. Para ese caso, la fracción continua del teorema se puede calcular explícitamente porque se puede comprobar que es una cadena de sucesiones o un chain sequence. Y en ese caso se puede calcular exactamente el valor es convergente siempre y cuando el alfa sea mayor o igual que 0 y el beta mayor que -1. Y para esa situación, en el caso UL, pues tenemos
familias diferentes de factorizaciones estocásticas de tipo Euler. Y en el caso de que ese parámetro libre sea o coincida con esa fracción continua, pues entonces obtenemos un modelo más fácil para el modelo de urnas. Bueno, eso pasa en el caso de acá. En el caso ya de los enteros, la situación se vuelve un poco más compleja porque ahora la matriz de transición de probabilidades es una matriz que es doblemente infinita y estocástica, ¿de acuerdo? Pero nos planteamos exactamente la misma pregunta. ¿En qué condiciones podemos obtener una factorización UL o LU en que cada uno de esos factores sean estocásticos? En este caso, pues el factor PU lo que representa es lo que se llama una cadena de Markov pura, que simplemente va creciendo y si por sí sola es una cadena que va a tender a infinito. Igual con el PL, que es una cadena de nacimiento de muerte pura, en el cual pues va hacia el infinito esta cadena. Esto va a ser importante en la tercera parte porque la factorización va a ser un poco diferente. Bueno, en este caso consideramos la misma fracción continua de antes y ahora tenemos que considerar una nueva fracción continua h', donde tenemos que incorporar los coeficientes de probabilidad negativos, ¿de acuerdo? Y con las mismas notaciones de antes. Entonces ahora, en el caso de la factorización UL, que es doblemente estocástica, el resultado va a ser parecido al anterior, pero ahora tenemos que imponer una cota inferior del parámetro libre Y0 en este caso, ¿de acuerdo? Y siempre asumiendo que esta fracción continua h' es menor o igual que h. Eso en el caso UL pues era previsible. Pero ahora en el caso de LU lo que tenemos es algo nuevo, y es que en el caso de LU volvemos ahora a tener un parámetro libre, cosa que no pasaba antes. Ese parámetro libre podemos fijar, por ejemplo, el R0, y con las mismas hipótesis de antes, pues obtenemos que para que sea una factorización estocástica debe ocurrir pues algo parecido al anterior, ¿no? Que ese parámetro esté acotado por arriba y por abajo por las fracciones continuas h' y h. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a analizar lo mismo, la transformación de Darboux en el caso de esta situación. Para este caso vamos a hacer un receso y es explicar un poco el análisis espectral de una matriz doblemente infinita, que en general no es tan conocido como el caso original. Y referencias se pueden ver en estos artículos, ¿no? De Kissing o de Mason-Repka. Bueno, en este caso es bastante diferente porque ahora lo que vamos a obtener es que cuando hacemos la ecuación de autovalores, vamos a tener dos familias linealmente independientes de soluciones, ¿vale? Que vamos a denotar como Q sub n super alfa, con alfa igual a 1 y 2. Son polinomios cada una de esas familias y son linealmente independientes. Entonces, lo único que las diferencia es las condiciones iniciales de esas dos familias. La primera de las familias es como la usual, la de antes, pero la segunda ahora, el valor 0 va a valer 0, y el valor menos 1 ahora va a valer el 1. ¿Okay? Pero verifican todos la misma relación de recurrencia entre términos. Bueno, entonces en ese caso es fácil de ver que los grados de los polinomios, tanto en los índices negativos como positivos, viene dado por estas expresiones, ¿no? Esto ya era conocido, ¿no? Pero los negativos en este caso son de grado n-1 para esos índices. Y lo de la segunda familia, pues tiene un grado menor, n-1, sin embargo los negativos sí que tienen grado n, ¿vale? Bueno, entonces en ese caso sí que se considera la matriz doblemente infinita tridiagonal de Jacobi, en ese espacio de Hilbert, con esa sucesión que se llaman coeficientes potenciales, pues entonces en este caso el análisis espectral pasa por esta propiedad fundamental de aquí, que lo que dice es que cualquier vector canónico, entre comillas, bueno, no es exactamente canónico porque está definido, hay que tener en cuenta la sucesión pi en ese caso, cualquier vector canónico, entre comillas, de vuelta, ahora necesitamos dos vectores cíclicos, el E0 y el E-1, ¿vale? En el caso clásico, este E-1 no existe y lo que tenemos es un único vector cíclico que al aplicar el teorema espectral me da una única medida, precisamente. Pero ahora, al tener dos vectores cíclicos con esta combinación, necesitamos aplicar el teorema espectral 4 veces. Y en ese caso vamos a tener 3 medidas, porque por la simetría la psi1,2 y la psi2,1 es la misma, en la cual la psi1,1 sí que es, tanto la psi1,1 como la psi2,2 sí son positivas, pero la psi1,2, esta de acá es signada, es una matriz que puede tomar valores
Es una medida que puede tomar valores negativos. Pero ahora la relación de ortogonalidad viene dada por esta relación, ¿vale? Aquí tenemos los polinomios y ya vamos a tener 4 sumantos diferentes dependiendo de las medidas, esas 3 medidas asociadas, ¿vale? Pero tenemos las mismas relaciones de ortogonalidad. Lo bueno es que esta medida la podemos agrupar en una medida 2×2, ¿vale? Que es lo que se llama la matriz espectral asociada al operador doblemente infinito P, ¿vale? Esto da a pensar que puede haber una relación muy directa entre estas familias de polinomios y polinomios ortogonales matriciales de orden 2×2. Y eso es verdad definiendo estas matrices polinómicas 2×2, que se puede comprobar perfectamente en el grado de las Q sub n es exactamente igual a n, y estas familias 2×2 verifican una relación de recurrencia a 3 términos matricial, donde los coeficientes son los de aquí, son de 2×2, los cuales son todos diagonales, excepto pues el primer término b sub 0, que no es diagonal. Pero sin embargo tenemos una relación de ortogonalidad matricial como se entiende usualmente en la teoría de polinomios ortogonales. ¿Okay? Entonces la transición de probabilidad es ahora tridiagonal por bloques, ¿vale? Este tipo de transformación es lo que se llama el folding o el trick, y ya fue estudiado pues en el libro de Brzezinski, se puede encontrar este tipo de cosas. Entonces, en general, este tipo de tridiagonales por bloques es lo que se llama proceso cuasi de nacimiento y muerte, porque el espacio de estados ahora es bidimensional, ¿vale? Pero en este caso, al tener simplemente entornos infinitos, pues hay 2 fases, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces, la transformación de Darboux para cada una de estas 2 situaciones, pues lo que tenemos que analizar es cuál es la medida espectral asociada a la transformación, es decir, invertir el orden de multiplicación. Bueno, en este caso, pues calculamos cuáles son esas medidas espectrales. Entonces, las matrices espectrales asociadas a la transformación de Darboux, UL viene dada en términos de esa expresión, que es, digamos, una conjugación mediante una matriz S0 de X, donde ese S0 de X es esta matriz 2×2, que es un polinomio de grado 1, y lo que hay en medio, esa phi sub s, es nada más que una transformación de Hieronymus de la medida o de la matriz espectral original, es decir, dividiendo por X y añadiéndole una delta de Dirac, donde el coeficiente queda explícitamente determinados en términos del momento -1, igual que antes, matricial, que se asume que es finito para que exista esta medida. ¿De acuerdo? Bueno, esto era más o menos esperable, salvo la aparición de esta matriz S0 de X, que ahora es un polinomio, ¿de acuerdo? En vez de ser una constante. Para el caso UL, pues tenemos la misma situación exactamente, como tenemos un parámetro libre y tenemos un resultado parecido, solo que ahora la matriz esta de conjugación va a ser también un polinomio de grado 1 y todo está escrito en términos de los coeficientes de la transformación LU, ¿ok? Y esta, la que aparece en medio, es de vuelta una transformación de Hieronymus, o sea, dividimos por X la matriz espectral original y le añadimos una delta de Dirac, ¿de acuerdo? Y pues logramos identificar cuáles son los polinomios, las medidas, e incluso en este artículo estudiamos un par de ejemplos con transiciones de ortogonalidad, transiciones, digamos, constantes, ¿no? Bueno, con esto en mente vamos a ver lo que son estas nuevas AR o RA factorizaciones, que son absorbentes reflectantes o reflectantes absorbentes, ahora también con espacio de estados en Z, y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, la diferencia fundamental en esta factorización es que esta nueva factorización ahora vamos a tratar de escribirla de esta manera, PR por RA, donde ahora la matriz PR es una cadena de nacimiento y muerte que es reflectante. Eso significa que la cadena ahora, la diferencia es que vamos a tener un estado fijo, que es el 0, y a partir de ahí, si llegamos al 0, puede ir hasta el más infinito o el menos infinito. ¿De acuerdo? Digamos, el factor PA base o representa una cadena de nacimiento y muerte absorbente al estado 0. ¿De acuerdo? Significa que, pues, ahora en todas estas probabilidades, las R y las S, se van a construir de tal manera que sean todas absorbentes a un estado, ¿vale? Diferente a lo que teníamos anterior, porque antes el factor U era una
un nacimiento que iba hacia el más infinito y el del U, o el L, perdón, iba hacia el menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces, importantes notas sobre este tipo de factorización es que en el caso en lo que el espacio de estado sea n0, pues esto no tiene sentido, ya que lo que obtenemos es una factorización UL de toda la manera. Entonces, sí tiene sentido en el caso en el que consideramos transformaciones en Z, ¿no? En el espacio de estado en Z. Segundo comentario es que necesitamos ahora introducir un nuevo parámetro, alfa, que es este de acá, que es el que me conecta una probabilidad entre el estado 0 o el -1. ¿De acuerdo? Bueno, y tercer comentario importante es que esta factorización, la PRPA, no preserva la estructura UL que teníamos antes, o LU, ¿vale? Pero aunque no se conserve, lo que tenemos es que si consideramos sus matrices correspondientes por bloques, haciendo ese folding, entonces cada uno de esos factores que vienen dados ahora aquí, cada uno de esos factores, esa factorización, sí que se preserva la estructura UL, pero por bloques, 2 por 2, ¿de acuerdo? Esto es diferente a lo que había antes, porque en el caso en el que teníamos UL, factorización UL en los enteros, cuando hacemos ese folding, ¿de acuerdo? Resulta que cada uno de esos factores no se preserva la propiedad, la propiedad por bloques, ¿no? O LU o UL por bloques, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser la diferencia fundamental. Bueno, entonces de vuelta, ¿no? Nos preguntamos si es posible hacer una factorización de tipo RA o Reflecting Absorbing, ¿ok? Bueno, entonces en este caso pues tenemos un resultado parecido a los anteriores, tenemos que definir ciertas fracciones continuas, H y H' en este caso, la única diferencia es que no aparece el 1 menos, pero bueno. Tenemos que ahora esa factorización sí va a ser estocástica, va a ser posible. Y lo nuevo es que ahora nos aparecen dos parámetros libres, ¿vale? A diferencia del parámetro libre anterior, que esos dos parámetros van a ser el alfa, esa nueva probabilidad de transición de 0 a -1, y la probabilidad x o 0, el parámetro x o 0. Bueno, entonces, asumiendo estas condiciones, ¿no? Parecidas a las que son anteriores, entonces esa factorización estocástica es posible si esos dos parámetros están acotados por abajo por esas fracciones continuas. ¿De acuerdo? En ese caso ahora vamos a tener familias dos paramétricas, ahora van a tener dos parámetros libres. Bueno, entonces, otra cosa también interesante e importante es qué pasa si hacemos la transformación de Darboux, ¿ok? O sea, invertimos el orden de multiplicación de esos factores absorbing y reflecting. Bueno, lo interesante ahora es que la transformación esa de Darboux no es una cadena de nacimiento y muerte, ¿de acuerdo? Sino que ahora, al hacer la multiplicación, lo que sale es que no tenemos una cadena de Markov que es casi una cadena de nacimiento y muerte. Pero aparecen nuevas transiciones de probabilidad entre los estados -1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces va a aparecer esta nueva y va a aparecer esta nueva, que hace que esto deje de ser una cadena de nacimiento y muerte usual. O sea, la matriz de transición ya no es tridiagonal, precisamente por estas dos nuevas probabilidades. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, usando el folding trick, haciéndolo por bloques y usando herramientas de teoría de polínomos ortogonales matriciales, pues podemos identificar cuál es la matriz espectral asociada a esta transformación de Darboux, aún sin ser una matriz tridiagonal, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la matriz espectral asociada a esa transformación ahora, digamos, es más sencilla que antes porque la conjugación viene dada en términos de una matriz constante. Sin embargo, esta FISU sigue siendo una transformación de Hieronymus, como teníamos antes, pero ahora una familia dos paramétricas, ¿de acuerdo? Y siempre asumiendo que el momento -1 de la matriz espectral original es finito, ¿de acuerdo? Bueno, una cuestión que pasa si hacemos al revés. En vez de hacer una RA, hacemos una AR, o sea, una Absorbing Reflecting factorización. La primera cosa que nos damos cuenta es que si partimos de una matriz P que sea una cadena de Markov, de una cadena de nacimiento y muerte tridiagonal, pues ahora no es posible hacer esta transformación, ya que
esta factorización, ya que los parámetros hay que elegirlo de tal manera que se dividan, ¿no? Tenemos dos cadenas que son divididas y no es interesante. Entonces, lo interesante es comenzar con matrices de transición como las anteriores, que sean casi de nacimiento y muerte, ¿de acuerdo? Con transiciones extra entre -1 y 1. Bueno, entonces en ese caso esas transiciones tienen que estar relacionadas para que sea una factorización estocástica con las probabilidades de transición originales. Y en este caso lo que tenemos es unicidad. Va a haber una unicidad en la factorización siempre y cuando el coeficiente de sub 0 verifique esas condiciones. ¿De acuerdo? Y de vuelta, ahora, haciendo la transformación de Darboux, nos damos cuenta que ahora lo que sí nos va a salir de la transformación de Darboux es una matriz tridiagonal, ¿vale? Doblemente infinita. Y en este caso, de igual manera, pues podemos identificar la correspondiente matriz espectral, que en este caso sí viene dado en términos de una transformación de Christoffel, ¿de acuerdo? Donde aquí tenemos también una matriz constante, ¿vale? Para terminar, vamos a dar un pequeño ejemplo, que es cuando las coeficientes son constantes, ¿vale? Entonces, como en este caso lo difícil es partir de una cadena de Markov en la cual ahora no sea tridiagonal, sino que tengan estas factorizaciones extras, ¿vale? Bueno, entonces este es el caso más sencillo en el cual todo es constante, excepto, pues, para que sea estocástica, pues tienen que haber estas probabilidades extras, ¿vale? Bueno, entonces, en este caso es fácil, bueno, no fácil, sino que se puede comprobar que siempre la factorización AR es posible, ¿de acuerdo? Y la matriz espectral ahora se puede calcular usando herramientas de ortogonalidad matricial, y es un poco compleja, pero el caso más sencillo, que es suponiendo que los parámetros A y C sean iguales, pues en ese caso sí podemos identificar la matriz espectral, que viene dada en términos de esta expresión de aquí, donde hay una raíz cuadrada, y tenemos funciones racionales, y los polinomios Q1, 2, Q1, 1 y Q1, 2 vienen dados en términos de estas expresiones, ¿no? Luego aparece aquí otro polinomio de grado 4, en el cual pues tiene sus ceros en el 1, en ciertos puntos que suelen estar dentro del -1 y 1, pero se puede comprobar que esos polos no generan, digamos, nuevas masas en la delta E, no generan nuevos o medidas discretas en la medida espectral, en la matriz espectral asociada, ¿de acuerdo? Y bueno, y lo bueno que tiene esto es que cuando hacemos esa transformación de Darboux, obtenemos una cadena de nacimiento y muerte en Z, no trivial, y no es fácil, no es sencilla. Sin embargo, podemos identificar su matriz espectral por todas las herramientas que hemos usado, ¿de acuerdo? Bueno, y esto ya termina la charla aquí. No sé si me pasé un par de minutos, Luis. No, estamos bien, estamos en tiempo. Ok, Algo, 27 minutos, creo. sí, algo así, pero no está bien, teníamos el límite de 30, o sea que está bien. Pues bueno, Manuel, muchas gracias por tu presentación. Eh, esto tiene bastante relación con las cosas en las que yo he estado trabajando ahorita, pero bueno, ahí tengo un par de preguntas, pero las hacemos entonces en la sesión en vivo que, repito, está programada para el 14 de junio al mediodía, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar? Pues nada más, muchas gracias y que espero pues son las preguntas tuyas o las preguntas de lo que atiendan la charla y nos vemos el 12 de junio, ¿no? El 12, 14. 14 de junio, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.